amados. Hoy tengo un tema que es un tema más que interesante y que deviene de un mensaje que hace tiempos prediqué, pero que en aquel tiempo se llamaba Hombre rico busca esposa, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Hombre rico busca esposa. Y hoy se llama Hombre fiel busca esposa. Bueno, quiero hablarle obviamente que nosotros como iglesia de Cristo no somos mini iglesias, ¿verdad? El Señor solo tiene una iglesia. ¿Cuántos saben eso? El Señor solo tiene una iglesia y esa iglesia es la iglesia por la cual se pagó un precio de sangre, dice la Biblia, un precio que costó el vituperio, que costó todo el dolor del Hijo de Dios. Imagínese usted, el Hijo de Dios. Amados hermanos, hoy estamos congregados acá, estamos reunidos en un mismo sentir, con un mismo propósito. Y ciertamente nuestro propósito es ser iglesia. Eso es todo el propósito de las iglesias, es que seamos la iglesia del Señor. Amén. Porque muchas veces las denominaciones se han encargado de hacer sectarismo, de hacer separación, de hacer, por ejemplo, vamos a comer al mediodía hoy después del servicio, ¿verdad? Y nos encontramos algunos hermanos de otras iglesias. ¿Y por qué le digo nos encontramos? Bueno, porque el día domingo los únicos que andan bañados son los cristianos, hermano. ¿Sabía usted eso, verdad? Los únicos que se bañan son los cristianos, ¿sabía usted eso, verdad? No, son bromas, se baña la gente. Pero si usted ve a alguien de saco el domingo, lo ve arregladito, así como andan ustedes hoy, y lo encuentran ahí en la pizza, o lo encuentran en cualquier lado que lo encuentren, usted dice, esa persona es cristiana. Y sabe que se le nota, porque a un cristiano se le debe notar. Ay, hermano. ¿Aló? A un cristiano se le debe de notar. Qué preocupación y qué ofensa más grande es cuando alguien le dice a uno, y usted es cristiano. ¿Sabe por qué? Porque antes han visto una conducta que no delata, no evidencia que somos cristianos. A los cristianos se les debe de notar. ¿Sabía usted que cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, la gente se agolpaba, la gente corría donde Él estaba? Y siempre estaba rodeado de gente porque Él siendo Dios, obviamente, ¿verdad? Y siendo la palabra encarnada y obviamente, ¿y sabe qué? Le quiero decir una cosa más. En aquel tiempo aún la gente no lo seguía porque Él era Dios, sino que lo seguía por los milagros. Mucha gente lo seguía por los milagros. Y fueron precisamente a muchas personas que le hizo milagros, que un día estuvieron frente a aquellas autoridades y dijeron, crucifíquenle. Aún así. Pero yo le quiero hablar hoy de ese hombre fiel que busca esposa. ¿Cuántas jovencitas que no se han casado quisieran un hombre fiel? ¿Cuántas mujeres quisieran un hombre fiel? Amén. Bueno, esa respuesta la puedo interpretar de dos maneras, pero no voy a decir qué pienso de esa respuesta. ¿Cuántos quisieran un hombre fiel? Para las que no se han casado. ¿Cómo que no hay, hombre? ¿Hay de haber por ahí? ¿Han de haber? ¿Habemos de haber? Amén. 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 Amados hermanos, yo les estoy hablando del Señor hoy, pero vamos a ir introduciéndonos poco a poco. Fíjese usted que Jesucristo vino aquí y mientras vino a la tierra en sus 3 años y medio, siendo hombre y siendo Dios, obviamente, Él vino estrictamente a formar una iglesia. Una iglesia. Fíjese bien por dónde voy a comenzar, pues. Una iglesia que precisamente no tiene dependencia de una denominación. No vino a formar una religión, vino a formar una iglesia. Una iglesia que valiera la pena por la cual morir. Imagínese usted que Jesucristo vino, Dios Padre, Jehová, Dios, dio a lo más preciado, dice la Biblia, al unigénito, al único, al primogénito de los hombres, lo entregó, pero no lo iba a entregar por algo que no valiera la pena. ¿Usted diera todo por algo que no vale la pena? Ciertamente que no. No damos todo por aquello que no vale. Nos debe de constar que aquello por lo cual entregamos algo
y en este caso todo, vale la pena. Y entonces, ¿qué es lo que hacía valer la pena por la iglesia? Vea pues, no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de grupos, estoy hablando de una iglesia que es no lo que nos han enseñado, que es un edificio bonito, etcétera. No, la iglesia somos nosotros. Las personas que hemos sido rescatadas, las que hemos sido salvadas, las que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y hoy valemos. La pregunta sería, como iglesia hoy que somos, ¿valemos la pena? ¿Aló? ¿Valemos la pena? ¿Vale la pena aquel sacrificio? Es que no fue cualquier sacrificio. Si nosotros hoy estamos congregados acá, y si la intención de estar congregados acá no es que un día estemos en la boda del Cordero con él, con el esposo, ¿verdad? Porque ese es el símil, ¿verdad? La iglesia, la esposa que llega a ser su esposa, hoy es su cuerpo, no es la esposa. Hoy es su prometida, hoy es su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero un día dice que Él vendrá por su iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces, si nosotros estamos siendo, no haciendo, porque aquí es donde nos confundimos. En muchas iglesias la gente vive haciendo iglesia. Yo quisiera que aquí nosotros no hagamos iglesia, no que seamos iglesia. ¿Me doy a entender? Hay una gran diferencia entre hacer iglesia y ser iglesia. Yo quiero que seamos iglesia y hagamos iglesia. El principio no es al revés, no es hacer. Hay gente que hace iglesia, pero no es iglesia. Yo prefiero que seamos iglesia y que por consecuencia hagamos iglesia. Me estoy entreteniendo un poquito en este tema porque es importante entender de que podemos estar equivocados, que podemos estar engañados. Y qué triste como aquel pastor de las Bahamas decía, ¿cómo se llama este pastor, hombre? Se me dio el nombre ahorita. Este pastor que ya murió, por cierto, en un accidente de tránsito, decía un morenito, decía él, lo peor que nos puede pasar en la vida es que creamos que algo es correcto, pero que después nos demos cuenta que estaba equivocado. Mire cuántas personas mueren por causas de hombre, que dieron la vida por esas causas, pero que terminaron después dándose cuenta de que no valía la pena la causa. Entonces nosotros podemos defender algo con férrea voluntad, pero podemos darnos cuenta de repente que eso está errado. Entonces puede ser que esté pasando ahora mismo esto en muchas iglesias, en muchos lugares, porque nos han vendido una forma de hacer iglesia y creemos que eso es lo que la Biblia dice. Y no es eso. Jesucristo vino a morir por algo que valía la pena y que vale la pena. ¿Aló? La pregunta es, nuestra vida, nuestra comunión, nuestra cristiandad ahora mismo, ¿vale la pena por lo que Cristo murió? Porque ese es el punto. Porque si nosotros no hacemos que valga la pena, nosotros estamos dándole una bofetada al sacrificio de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces, mis amados, comencemos entonces. Ciertamente, ahora vamos a predicar. Yo quiero que usted entienda ese fundamento. Porque esto no es, quizás este mensaje no es para gente, es para más personas de iglesia ya. Pero que entendamos que si usted no está en la iglesia de Cristo, no está en la iglesia del pastor. Mire pues, podemos estar en la iglesia del pastor, pero no en la iglesia de Cristo. Qué tremendo, hermano. Y ahí sí estamos mal. Entonces, veamos pues, vamos a aplicar con ese fundamento y el centro de toda verdad bíblica, en cuanto que hay una búsqueda de parte de Dios para encontrar una iglesia que supuestamente se debería estar preparando ahora mismo. Una iglesia que se debería estar entrenando ahora mismo. Una iglesia que debe estar siendo santificada ahora mismo. Una iglesia que debería estar siendo lavada ahora mismo. Una iglesia que se debería estar preparando para no tener
manchas ni arrugas en aquel día. Porque eso es lo que hace una esposa cuando se va a casar, ¿cierto? Ya como la novia que se va a casar, ya casi digo, al revés estaba diciendo, ¿va? La novia que se va a casar, ¿qué hace 3 meses antes? Desde el momento que le prometen matrimonio, ¿qué hace la novia? Se pone a dieta, hermano. ¿Sí o no? Se pone a dieta, comienza a hacer una cosa, se comienza a preparar, ¿sí o no? ¿Sí o no? La iglesia es la única prometida que no se está preparando. Y ponerse a dieta ¿qué es ponerse a dieta en lo natural? Es dejar de comer cosas que no te dan salud, ¿cierto? Que te hacen engordar. Pues la iglesia hasta el día de hoy, por cuanto seguimos consumiendo cosas, seguimos comiendo cosas que no nos hacen más saludables, ni que nos hacen adelgazar. O sea, en pocas palabras, no nos estamos absteniendo. Y la iglesia por la cual Jesucristo viene y que realmente vale la pena, es una iglesia que se está absteniendo. Se lo pongo de otra manera. El atleta que va a correr mañana una maratón de 42 kilómetros, jamás lo va a ver usted ni en el McDonald's ni en el Burger King un día antes comiéndose 2 hamburguesas. No, porque él se abstiene, porque quiere ganar una carrera, ¿cierto? Entonces la iglesia que somos, aquí hay un grupo, en otro lugar puede haber otro grupo, en otro lugar puede haber otro grupo, en otro país hay otro grupo. Ahora mismo hay hermanos que están conectados con nosotros aquí, que son iglesia también. En aquel día, amados hermanos, vamos a ver quiénes fuimos y quiénes nos preparamos, quiénes nos abstuvimos para ser iglesia. Porque aquello por lo cual Cristo murió debe valer la pena. Tanto debe valer la pena que debe ser una iglesia sin manchas y sin arrugas. Entonces, quiero antes de entrar a la palabra, que un día los discípulos, escuche bien, en Marcos 13:1, por favor. Marcos 13:1. En Marcos 13:1. Porque eso es lo que habían aprendido los discípulos también en ese tiempo. Y eso es lo que a muchos nos han vendido, que es iglesia también ahora en este tiempo. En Marcos 13:1 leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús del templo, ¿de dónde venía el Señor? O sea, Él iba al templo. Él iba al templo. Dice que el lugar físico, ¿verdad? Le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mira qué piedras. Le estaba diciendo: admira lo que nosotros hemos hecho y que consideramos que es la iglesia, el templo, lo sagrado. Y mire, dice: mira qué piedras y qué edificios. Ellos le estaban queriendo impresionar con lo que ellos creían que era iglesia. Vamos a ver, sigamos más adelante. 13:2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? ¿Los ves? Él le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. O sea, lo que para los hombres en aquel tiempo no es extraño que en la etapa contemporánea para nosotros sea igual. Que queramos impresionar a Dios con algo que creemos y que nos han enseñado que es iglesia, pero que no lo es. Y ahí hay un riesgo, hermano, pero muy peligroso, en que nosotros crucemos esa línea, que es una línea sutil. Es una línea que parece indeleble porque está ahí, pero no la vemos. En cruzar a la parte donde nosotros que creamos que por hacer cosas, hay personas que hacen cosas, o sea, hacen, no son. Hay personas que hacen. Entonces,
el Señor les dijo, ustedes no me impresionan con esas piedras. Ustedes no me impresionan con esos edificios. Estaba diciendo el Señor y haciendo acompañamiento de aquella palabra que dice, ya no habitaré más en casas hechas de manos, en templos hechos de manos de hombres. Hoy habitaré, ¿a dónde? En sus corazones. Ahora, y eso lo decimos bien ligeramente, ¿verdad? El Señor ya no habita en templos. Decimos, algunas personas se preocupan por el templo y dicen, tenemos que hacer esto, esto y lo otro. Algunos les hacen la fachada bien alta para que se vea muy pomposo aquello, para que se destaque del resto de edificios. Otros hacen cualquier cosa, etcétera, ¿verdad? Hay de todo. Pero el Señor dijo, ¿ves esos edificios? Esos edificios no son la iglesia. El Señor no iba a morir por cemento y ladrillo y pintura, hombre. El Señor no iba a morir. ¿Ustedes creen que Jehová Dios iba a entregar a su hijo por cemento y por pintura y por ladrillos, hermano? ¿Será acaso eso? De lo cual hoy la gente se ufana de los edificios. El Señor dijo, no me impresiona. Sus edificios no me impresionan. Entonces, pero mire usted qué tremendo. Lo tremendo de esto es que dice el Señor, ¿ves estos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora el punto es que lo decimos tan ligeramente y no creemos que el Señor, por eso no le importaba. A Él no le importaban los edificios. Es más, dígame usted en la Biblia cuándo Jesús tuvo una iglesia de edificio. Nunca, nunca. Iba por las veredas, iba por los pueblos, iba por donde iba y predicaba el evangelio y hacía milagros, dice la Biblia. Y ahí se iban uniendo, se iban ganando y se iban hiriendo aquellas personas que creían en Jesús como Dios. Entonces, antes que nada, quiero referirme a lo que no es iglesia. Iglesia no es el local. Iglesia no es el local de reunión. Por muy bonitos y por muy grandes que estos parezcan, iglesias no son los medios con los que se cuentan. Iglesia no son los ministerios. Iglesia no son las obras sociales que hay. Todo esto que estoy diciendo, ¿lo hacemos aquí, sí o no? Lo hacemos. Hacemos obras sociales, ayudamos a los niños, etcétera, etcétera. Y tenemos ministerios, sí, hacemos todo esto. Sí, pero eso no es iglesia. Porque hay muchas personas que solo se dedican a servir, a hacer, y no son iglesia. Entonces, iglesias no son obras sociales. ¿Que hay que hacerlas? Sí, hay que hacerlas. Pero no son eso iglesia. Iglesias no son las denominaciones. Entonces, en este tiempo, muchas denominaciones se sienten muy orgullosas de sus edificios. Muchos pastores se sienten muy orgullosos de sus edificios, de sus logros, de las multitudes, y hasta en la publicidad aparece Alfredo García Ministry. Y aparece la foto. ¿Ha visto usted la foto? Hermano, hemos hecho un circo de esto. Me pregunto yo, ¿qué dirá el Señor de todo esto? Donde hay personas que le estamos robando la gloria a Dios. Entonces, hoy le quiero decir qué es la iglesia. La iglesia, por eso dije este mensaje más para personas que ya asisten a la iglesia, pero es importante que lo entendamos. Iglesia es la comunidad universal de creyentes. Escuche la palabra, comunidad universal de creyentes. O sea, en todo el mundo hay una iglesia. Porque está la iglesia de los pastores y la iglesia del Señor. Entonces, yo quiero que nosotros seamos de la iglesia del Señor. Entonces, mire usted, es la comunidad universal de creyentes, o lo que se conoce como el cuerpo místico de Cristo. Rescatada, mire pues, rescatada. ¿Cuántos han sido rescatados acá? ¿Cuántos han sido rescatados acá? Salvada. ¿Cuántos son salvos acá? Yo quiero que usted esté seguro, hermano, como decía aquel pastor que murió. Decía, yo quiero que usted esté seguro, de que está seguro, de que somos salvos. Y esta es una forma de asegurarse.
Entonces la iglesia es aquella que es rescatada, que es salvada por la sangre de Cristo, que busca, mire, ¿qué es iglesia? Iglesia es aquel grupo, aquella comunidad universal de creyentes que buscan vivir piadosamente, y viven practicando los mandamientos que Jesucristo dejó en esta tierra, para presentarse delante de su esposo sin mancha y sin arruga. Porque por un lado, hoy somos el cuerpo, pero un día seremos la esposa. ¿Cuántos quieren ser la esposa del Señor? Dice la Biblia que un día habrán bodas, la boda del Cordero. Y dice que ahí no entrará nadie que no esté vestido de boda. Amado hermano, ¿por qué estoy predicando este mensaje hoy que saca un poco de lo que hemos venido predicando estos días atrás? Porque es mi interés, es mi necesidad como pastor, que entendamos que estamos en el lugar correcto, no hablo del lugar, no hablo del espacio físico, no hablo de esta comunidad, sino que hablo del camino del Señor, que estamos en el camino correcto. Y el camino no precisamente es esta comunidad, ni es este lugar donde estamos ahora temporalmente, sino que estamos correctamente en el camino del Señor. Entonces, fíjese usted que de toda mujer que se habla, o sea, la mujer en la Biblia es una figura de lo que es la iglesia. La mujer en la Biblia es una figura de lo que es la iglesia. Y entonces vamos a hablar de un par de mujeres. Pero veamos en Génesis 2:22, por favor. Génesis 2:22. Veamos. Génesis 2:22. Dice la palabra del Señor así. Y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Sigamos, por favor. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Amados hermanos, les quiero decir una cosa. La iglesia, que es la iglesia del Señor, huele a Cristo. Se parece a Cristo. Camina como Cristo caminó. Piensa como Cristo piensa. Obviamente sus caminos son más altos. Digo, lo que Él haría, pues hace lo que Jesucristo haría en esta tierra si Él estuviera aquí ahora mismo. Entonces, cuando el Señor cuando la palabra dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, estaba diciendo, tiene algo de mí. La iglesia que se hace llamar iglesia de Cristo, salió de Cristo. No puede salir de otro lado. Entonces, por eso que dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne, de mi esencia, de lo que yo soy, dice el Señor. Entonces, solo la que ha salido de Cristo puede volver a Cristo. Pero usted ha escuchado que alguna religión se ha atribuido a ser la iglesia de Dios. Y eso está allá por Mateo 16:18, cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres, eso lo aprendimos también este miércoles que pasó con el pastor Tony de Guatemala, tú eres piedra, tú eres Pedro. Y cuando la palabra Pedro, que es Petros, ¿verdad? Amado hermano, no se refiere a la roca, es una cosa diferente. La roca es algo diferente. La única roca que se hace llamar roca a sí mismo es el Señor. Él es la roca inamovible, dice la Biblia. Pero a Pedro se refería como un fragmento, no la roca. Pero dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, tú eres un fragmento y sobre esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amados hermanos, pero eso,
otros se lo han atribuido como ese, que sobre un hombre no pudo el Padre, Jehová Dios, entregar a su Hijo a morir por lo que salió de un hombre o lo que se formó sobre un hombre. Tuvo que haber sido sobre lo que salió de Él, porque es hueso de sus huesos y carne de su carne. Entonces, el juego de palabras nos hace creer de que sobre Pedro, la figura de Pedro, sobre el apóstol Pedro, se formó la iglesia. Y no puede ser, porque es contra toda teología bíblica entender de que la iglesia que vale la sangre de Cristo salió de un hombre, se formó sobre la figura y como piedra de ángulo fue un hombre. No, la piedra de ángulo se sigue llamando Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, dice, que otros desecharon. Entonces, mis amados hermanos, realmente Dios no está buscando una religión para que sea su esposa. No. Vuelvo y repito, la religión se la inventaron los hombres para alcanzar a Dios. Jesucristo es el método de Dios, es el medio de Dios para alcanzar al hombre. No es lo menos que alcanza lo más, es lo más que alcanza lo menos. Entonces, Dios no anda buscando para su hijo una religión, sino que anda buscando una iglesia. Y por eso es el tema hoy, porque yo quiero que seamos parte de esa esposa que un día el Señor se va a casar. ¿Cuántos quieren estar en esa boda? Amados hermanos, entendiendo esto, nosotros debemos de comenzar a vivir, o mejor dicho, si es que no lo estamos viviendo, una vida que dignifique ser la esposa un día, por la cual valga la pena que el Señor murió aquel día por esa iglesia. La pregunta es, ¿estamos siendo esa iglesia? ¿O realmente no nos importa, no nos interesa? Estamos tras otros objetivos. La iglesia no puede, la verdadera iglesia pues, no puede estar detrás de otro objetivo que si no es más que ser la iglesia por la cual un día Él vendrá. ¿Cuándo sabe que Él vendrá por su iglesia? Corremos un riesgo, amados hermanos. Y esa debe ser la preocupación de los pastores, de que nuestra iglesia sea parte de la esposa de Cristo. Si no, hermano, estamos solamente entreteniendo a la gente para que sean el grupo de personas que se congregan en un lugar, para que mantengan al pastor y mantengan la iglesia. Eso no puede ser. La iglesia es aquella iglesia que se está procurando presentar un día, preparándose. Ya dejó de comer, porque ya le prometieron boda. Y a la iglesia ya le prometieron boda. Y si ha escuchado usted casos de novios que le han prometido boda a la novia y en los últimos 2 días antes se corren, él no se va a correr. Es la única boda segura que tenemos. Un día Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por su iglesia. Y quiero verlo a usted y quiero que yo esté ahí también. Y quiero que mi familia esté también ahí. Y que seamos esa iglesia gloriosa, la iglesia que no está preocupada porque Él viene, sino una iglesia que está alegre, está en esperanza, está en expectativa de saber que Él va a venir por nosotros. Es que quizás la iglesia no está pensando en eso, porque estamos sacrificando muchas veces lo eterno en el altar de lo temporal, hombre. Y no estamos creyendo de que todo nuestro sentir y todo lo que somos y todo lo que vivimos y todo lo que en lo que nos movemos, amados hermanos, tiene que estar siendo todo en dirección para que seamos esa iglesia alabada. Una iglesia que valga la pena por la cual Él murió en la cruz. Pero pareciera ser que no nos importa. Pareciera ser que el sacrificio de Cristo es menos que nada. Entonces, corremos el riesgo, amados hermanos. Y aquí, ¿por qué prediqué este mensaje hoy? Porque corremos un riesgo que seamos engañados y que creamos que somos la iglesia y no lo seamos. Entonces hay que asegurarse, hombre. ¿Y cómo nos aseguramos? A través de la palabra, a través del testimonio de vida, a través del testimonio que el Espíritu Santo da de quiénes somos en Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿qué dice el Espíritu Santo de usted?
¿Qué dice el Espíritu Santo de su vida? ¿Qué dice el Espíritu Santo de su matrimonio? ¿Qué dice el Espíritu Santo de sus hijos? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Espíritu Santo de cómo es usted como jefe? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Espíritu Santo de usted como hijo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que da testimonio de quiénes somos en Dios. Entonces, corremos el riesgo de ser engañados. Que pensemos que somos iglesia y no lo seamos. Y yo quiero asegurarme eso aquí. Quiero asegurarme de que usted un día esté alegre, esté expectante. Porque esto es como aquello que cuando el papá se va de casa. Le voy a contar. Mi papá viajaba mucho. Mi papá. Y entonces cuando mi papá viajaba, yo era el mayor de mis hermanos. Yo soy el mayor. Y resulta ser de que yo ya estaba en la época del break dance. En esa época me crié yo. ¿Cuántos crearon en esa época? Solo yo. Ay, hermano. ¿Cuántos anduvieron con el cartón y la grabadora? Bueno, en esa época, ¿va? Y me acuerdo yo que a mí me gustaba irme con mis amigos, obviamente, que teníamos 14, 15 años. Y entonces mi papá se iba y le decía a mi mamá, bueno, voy a volver en tanto tiempo, ok. Porque salía del país en esas rastras. Y entonces cuando mi papá se iba y volvía, iba a Panamá o a Costa Rica y venía, mi papá venía a pedir cuentas de nuestro comportamiento. Mis dos hermanos menores, bueno, con mi hermana que estaba pequeña también, resulta ser que ellos se portaban bien porque no estaban en la época del breakdance. Y yo sí ya estaba en la época del breakdance. Y entonces, ¿quién cree que se salía de casa? Mis ifus aquí. Yo me salía. En la época de la guerra, hermano, en Usulután, donde a veces me agarraban los combates de encuentro que el ejército tenía con la guerrilla, ahí por el mercado, y yo escondiéndome en los puestos del mercado. Y a veces una vez me quedé atrapado en un cine, etcétera, de todo me pasó. Y entonces resulta ser de que mi papá llegaba, ¿verdad? Y no avisaba cuando llegaba, porque en aquel tiempo no habían teléfonos, celulares. De repente aparecía en la casa. Ay, hermano. Cada vez que mi papá llegaba de viaje, ¿quién cree usted que era el que se andaba escondiendo? ¿Yo? Mis hermanos ahí estaban tranquilos, porque decían, ¿y qué nos puede ser? Si nosotros aquí hemos pasado. Pero Alfredo sí anda para arriba y para abajo. Entonces, así nos va a pasar a nosotros. Así van a ser los dos tipos de cristianos que en aquel día van a estar. Unos alegres. Ahí viene el espaya, hermano. Mire, unos alegres. Porque cuando uno se porta bien, ¿qué puede esperar de portarse bien? ¿Que le paguen bien? ¿Que le traigan regalos o no? Pero ¿qué tal cuando se porta mal? Ay, preocúpese. Entonces dice la Biblia que van a haber dos estados de los cristianos en ese tiempo. Un estado de gente alegre, con esperanza de ver a su esposo. Imagínese usted, verlo a él cara a cara. Si la Biblia lo describe como uno entre millones, no hay parecido, etcétera, etcétera. Amado hermano, y un día dice que vamos a estar unos alegres y otros con vergüenza. ¿Cómo hace usted cuando le debe a alguien y se lo encuentra en la calle? ¿Se esconde, sí o no? ¿Busca otra calle? ¿Amén? Buscamos otro rumbo. Vamos a estar con vergüenza. Pero yo no quiero que estemos con vergüenza ese día, sino quiero que seamos de la iglesia que está alegre, de la iglesia que va a estar esperando a su esposo. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? ¿Cuántos están preparando para ello? Es que mire, amado hermano, si nosotros que estamos aquí congregados ahora no nos estamos preparando para que Él venga, estamos perdiendo el tiempo. Estamos jugando. Entonces, quiero avanzar porque el tiempo siempre me come y entonces no he entrado al tema, fíjense. No, son bromas. Entonces, realmente Dios no está buscando una religión para que sea su esposa, sino un pueblo santo, purificado y lavado por la palabra.
¿Cuántos están siendo santos? ¿Cuántos están siendo santos? Es que santo no es estar allá pegado en la pared, hermano. La palabra santo viene de la palabra kadosh, que significa apartado y dedicado. Apartado y dedicado. Si este mensaje usted no busca la santificación, preocúpese. Mira, amado hermano, ¿cuántos están siendo santos aquí? No que son, estamos procurando. O sea, estamos procurando apartándonos y dedicándonos. Usted ahora aquí está apartado, ¿sí o no? Algunos estarán pensando en los frijoles que dejaron en la casa. Algunos están pensando que tienen que ir a comer al perro, etc. Usted está apartado, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Está apartado. Pero cuando salga por esa puerta, usted va a estar dedicado. ¿Aló? ¿Cuántos estamos apartados? Lo mejor que usted puede hacer es estarse apartando para Dios, pero también dedicándose para Dios. Entonces, corremos el riesgo de ser engañados, de creer ser iglesia y no lo seamos, porque es muy sutil y muy delgada la línea. Muchas reuniones y actividades en su nombre, pero muy pocas tienen la esencia de Dios y su Espíritu Santo. Deberíamos a estas alturas ser capaces de reconocerlo y no ser engañados. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos escogidos van a ser engañados. Y yo no quiero que seamos nosotros uno de esos. Ahora, ya este versículo se lo he dicho muchas veces, porque Dios es el Hijo de Dios, es el ser más fiel que hay. Por eso este mensaje se llama: hombre fiel busca esposa. Hombre fiel busca esposa. Mire usted qué tan fiel es él. Vamos a Cantares 6:8. Cantares 6:8. Mire si no es fiel. Mire si no es fiel. Porque el esposo es tan precioso que muchas quisieran estar con él. Pregunto, ¿cuántas jovencitas se quisieran casar con un hombre fiel? Con un hombre rico. Ahí ya le va a salir lo evangélico. No, pastor, yo contarle que... No, hermano. Mire pues, él es rico, pero es rico, dice, porque dice que él es el dueño del oro y la plata, ¿cierto? Dice que es rico, es fiel, es precioso. Y dice, 60 son las reinas. ¿Cuántas son? Son un montón, vea. Y reinas. 60 y reinas. Y dice, y 80 las concubinas. ¿Y las doncellas cuántas son? Diga conmigo, un montón. Eso representa las denominaciones, las religiones, las sectas. Todas aquellas que hablan en el nombre del Hijo. Porque déjeme decir una cosa, muchas hablan y usan el nombre del Hijo, a Jesucristo.
Y dice, muchas son las reinas, muchas son las concubinas, y otro montón innumerable, sin número, son las doncellas. Pero dice, Cantares 6:9. Sigamos 6:9, por favor. Más una, ¿cuántas? ¿Cuántas? Yo quiero que seamos de esa una. Dígale que está a la par, yo quiero también, dígale. Dígale, hombre, dígale, no tenga pena, hombre. Yo quiero ser, hermano, es que ¿cuántos quieren estar donde va? ¿Cuántos quieren ser de ese escogido? De esa escogida. Más una. ¿Cuántas son? Él es fiel a una. Más una es la paloma mía. Mire cómo la describe. La perfecta. ¿Cómo es? Perfecta. Y entonces nosotros nos movemos de un lado para otro y de repente leemos un libro y ya creemos en la transmigración del alma, y de repente leemos otro libro y creemos que voy a resultar en un chucho cuando me muera, y de repente leemos otro libro y creemos que voy a estar... No, hermano. Y de repente aquellos casándose frente a la pelota de Maradona, los maradodianos, y de repente sale otro por ahí y los chabelianos, los de ya tu Chávez, ¿verdad? O sea, en Venezuela, hermano, cada quien con su locura. Es que son un montón de reinas, son un montón de doncellas y son un montón de concubinas. Pero dice que él tiene ¿cuántas? Una, a la cual él le llama la perfecta. Y dice que es de él, la perfecta mía. No dice que es de nadie más. No está expuesta, sino que ya tiene dueño. Y nosotros tenemos dueño. Nosotros tenemos dueño. Y esa debe ser nosotros una seguridad que tenemos dueño. No estamos a merced de nadie. Nuestra vida tiene propósito. Nosotros tenemos un destino. Nosotros tenemos un rumbo. Nosotros tenemos un norte. Nosotros tenemos un lugar seguro en los cielos, dice la Biblia. Ese es el lugar de nosotros, los hijos de Dios, hombre. Ay, pastor, yo no sé. ¿Y cómo está, hermana? Ay, pastor, es que usted viera que solo Dios conmigo. ¿Y qué quiere, pues? ¿Y qué más quiere, hermano? Más una es la perfecta mía. ¿Es la qué? ¿Cuánto dice que es? La única de su madre. La escogida de la que dio a luz. Y mire lo que dice. La vieron las doncellas. Porque sí, la iglesia verdadera está en muchos lados. En muchos lados. Y me atrevería a decir que está en muchas iglesias. Dice, la vieron las doncellas y la llamaron ¿cómo? Bienaventurada. O sea, 2 veces dichosa. Y dice, las reinas y las concubinas la alabaron. Sí, es que la iglesia, la de él, la perfecta, la única de su madre, dice la Biblia, de que se debe de diferenciar. Debe ser diferente. Nuestra vida debe ser diferente al resto de la gente que dice que vive en una religión. En el trabajo se debe notar que somos o no somos hijos de Dios. Porque a un cristiano se debe notar. ¿Aló? Porque un cristiano se debe notar. Entonces, siguiente, por favor. O creo que terminamos ahí, ¿vea? Entonces voy a ir terminando, amados hermanos. Vea usted, pues. Jesús vendrá para tomar y para llevar donde Él estará. Solo la iglesia que tenga su esencia. Y esto a usted y a mí nos debería preocupar. Porque ¿cuántos saben que Él un día vendrá? ¿Cuántos saben que Él un día vendrá? Él un día vendrá. La siguiente pregunta que le haría es, ¿cuántos lo están esperando? La siguiente pregunta es, ¿cuántos se están preparando? ¿Cuántos nos estamos absteniendo de comer hamburguesas?
¿Cuántos nos estamos absteniendo de algo? Pastor, ¿de qué me debo de abstener? De aquello que usted sabe que no le suma para bien y que no le es agradable al Señor. Yo no me voy a meter en cosas. Usted sabe qué cosas son. A estas alturas de su vida, usted sabe qué cosas no le agradan a Dios. Y sabe que muchas cosas que no le agradan al Señor están ahí y usted las sabe. Y otras no las sabemos. Porque el salmista decía: líbrame de mis pecados, de aquellos que me son ocultos. Hay cosas que creemos que no las tenemos, pero que basta la oportunidad para que salga a la luz lo que hay en nuestras concupiscencias. Porque recordémonos que cada uno es tentado según sus propias concupiscencias. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos quieren ser de esa una? ¿Cuántos quieren ser de esa perfecta? Mire pues, Jesús va a venir por nosotros. Ay, Señor, Jesús va a venir por nosotros. Va a venir por nosotros. Va a venir por ti. Y eso nos debería de alegrar, ¿cierto? En vez de afligirnos. Porque seremos de aquellos que estemos contentos porque nos hemos portado bien. No sean como yo, que me andaba escondiendo de mi papá porque él venía. No, como mis hermanos que estaban alegres que mi papá venía y les traía regalos. ¿Sabe que muchas veces mi papá nos trajo cosas a nosotros que por lo que mi mamá le había dicho, el regalo no me lo daba? Me lo enseñaba y no me lo daba. Y me decía: este regalo va a quedar para la próxima vez cuando venga y me cuente que te has portado bien. Ahora el problema es que el Señor solo dice que va a venir esta vez. O sea, tenemos una sola oportunidad. Entonces, Jesús vendrá para tomar y llevar donde Él estará. Mira, amados, solo a la iglesia que tenga su esencia. Busquen por favor Juan 14:3. Solo la iglesia que respire como Él, que haga como Él hizo, que practique la vida que practicó Él de santidad en esta tierra, que viva como Él vivió, haciendo el bien a todos, hasta sus enemigos, que camine como Él caminó, que piense y que viva como Él vivió en la tierra. Por eso nos llaman cristianos. Juan 14:3 dice: estas letras, estos versículos deben estar en rojo en su Biblia, si usted tiene una Biblia Reina Valera, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor así: y si me fuere, hablando a Jesucristo, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Promete el que no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Vendré otra vez y os, mire, aquí está el punto. Y os tomaré. ¿A quién va a tomar? A mí mismo, dice Él. O sea, si Él es Cristo, obviamente, Él va a tomar a los cristianos de verdad, a la esencia, a la iglesia que huele a esencia de Cristo. Y dice: Él no va a tomar a nadie que no huela a Él, que no haya vivido como Él, que no piense como Él, que no tenga amor como Él, que no tenga, amados hermanos, que no camine como Él, que no piense. Dice: os tomaré a mí mismo. Y yo no sé si a usted esto le emociona lo que sigue. Y dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
La pregunta es, ¿nos importa eso? ¿Estamos anhelando eso? Nos congregamos por eso. Leemos la palabra, inquirimos en el Señor, buscamos al Señor por eso. Anhelamos que el Señor venga y le decimos: Señor, ven pronto, que este mundo cada vez va más galopantemente en maldad. Amados hermanos, Él va a venir por su iglesia, que no tiene que ver con una religión ni con una denominación en particular. Él va a venir por algo que huela a Él. Él se tomará, dice, a sí mismo. A sí mismo. Y entonces dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lastimosamente, quiero ir terminando, la iglesia, otra figura de mujer, está como la de Efesios 5:22. Perdón, como la mujer de ya le digo de cómo, Lucas 13:10. Lastimosamente, la iglesia está como la mujer de Lucas 13:10. ¿Cuál es la mujer de Lucas 13:10? Jesús, dice, enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. 13:11. Y había ahí una mujer que decía, ¿cuánto tiempo? 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad y andaba como encorvada. Hermano, eso es una de las cosas, digo yo, más dolorosas que deben haber. Porque una de las cosas más tristes que hay es no poder levantar la cara y ver por delante lo que te queda, y ver por delante un futuro maravilloso, y no ver aquel que hay que verlo como hay que seguir viendo el invisible, etcétera, etcétera. El encorvado solamente ve para abajo. El encorvado solamente ve aquello para lo cual fue sometido a ver. Pero dice que había una mujer encorvada ahí, que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabe que la iglesia ahora está como esa mujer encorvada? Muchas sí, muchas. Ojalá que esta no, esta parte de la iglesia no. Pero Dios me habló y me dijo: hay una iglesia encorvada, viendo solo lo que quiere ver. Porque los encorvados solamente ven para abajo. No tienen visión. No pueden ver hacia arriba, no pueden ver hacia adelante, no pueden ver la gente. ¿Cómo ven si ven solamente para abajo? Ven lo limitado de sus pasos. No pueden ver el camino que les queda maravilloso. Entonces dice que la mujer no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¿sabe cómo le dijo el Señor? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Si hay ahora mismo gente encorvada aquí que ha dejado de ver lo grandioso, lo maravilloso que es estar entre los vivos, disfrutar este bendito evangelio que nos cambió la vida. Así andábamos, encorvados, nadie nos podía enderezar, ¿se acuerda? Pero ahora espiritualmente hay una iglesia encorvada, que si eso nos está pasando a nosotros mismos, yo le animo en el nombre de Jesús y le digo en el nombre de Jesús, como el Señor le dijo a aquella mujer: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gente que solamente está viendo para adentro, solo está viendo su problema. Amados hermanos, problemas todos tenemos, hombre, algunos de una manera y otros de otra, pero hay un Señor que está por encima de los problemas, hombre. ¿Sabe que la encorvada no podía hacer eso? No podía decir esto que estoy diciendo ahorita, porque ella solo miraba su problema, solo miraba limitadamente el paso del día a día, porque hay gente que así solo ve el día a día. No pueden ver más allá de lo glorioso, maravilloso futuro que nos espera en Dios, porque un día le veremos a Él. Una iglesia que esté pujante, una iglesia que se esté glorificando, que se esté santificando, una iglesia que se esté lavando por la sangre, una iglesia que se esté preparando, porque cuando mi papá iba a venir, un día me porté bien, no salí, prometí que no iba a salir,
y me porté bien. Esa vez no me pasó como las otras veces. Esa vez yo estaba hasta en la esquina esperando que le apareciera mi papá, porque sabía que traía regalos para mí, hombre. Dios va a venir por nosotros, iglesia. ¿Cómo habremos de estar cuando Él venga, hombre? Este es el tema ahora de la iglesia de hoy en día. Levanta tu cara al sol de justicia. Prepárate para recibirlo. Está contenta, alegre de recibirlo. ¿Sabe por qué lloro? Porque me acuerdo de aquel momento, que ese momento fue totalmente diferente a todos los momentos atrás de los viajes de mi papá. Casi en todos los viajes estaba preocupado porque mi papá iba a llegar a la casa, pero esa vez me porté bien y estaba esperando que mi papá viniera. Habló de la unión que ya venía entrando allá por la frontera, y yo calculaba que en tanto tiempo pasaba por un Zulután. Y entonces yo lo vi cuando apareció con aquel maletín que tenía él, y yo sabía que ahí venía mi regalo porque me había portado bien. Solo habrán dos estados de la iglesia en el final de los tiempos: una que esté alegre, expectante, con esperanza, y otra que estará avergonzada. Yo quiero que tú seas de los que están en la esquina esperando a ver a qué hora viene el esposo. Yo quiero que seas tú de aquellos que están ansiosos porque Él venga. Será el momento más maravilloso, iglesia, que hemos pasado. Verlo a Él cara a cara. Habrá valido la pena todo lo que nos abstuvimos para verlo. Entonces, la iglesia encorvada pueden ser personas también. Pueden ser personas que solo están viendo para adentro. Personas que solamente están viendo el punto negro en la pared blanca. Personas que no están viendo todas las promesas de Dios. Han puesto la mirada en una promesa que Dios no te ha cumplido porque no es el tiempo, y has dejado de ver todas las promesas que Dios tiene para ti. Hay una cantidad de promesas que Dios tiene para ti. Has dejado de ver, has puesto tu mirada en que no tienes algo que tú quieres, que has pedido, y has dejado de ver la salvación del Señor. Has dejado de apreciar que vale la sangre de Cristo, hombre. Has dejado de apreciar en saber que vales el sacrificio, vales la pena. Iglesia, vales la pena. Haz que valga la pena. Haz que valga la pena aquel dolor y aquellos gritos en aquella cruz. Haz que valga la pena. Entonces, la encorvada, mientras está encorvada, no puede ver quién realmente tiene que ver. Mientras sigue viendo para abajo, no tiene forma de ver la dirección que debe seguir. El problema del encorvamiento es un problema de la columna vertebral. El problema del encorvamiento es un problema de la columna vertebral. ¿Y qué quiero decir con esto? Es un tema de doctrina. Doctrinas engañosas. Prosperidad, paz. Hermano, doctrinas de hacer hombres, de sacar el valiente que hay en ti. Doctrinas de sacar el campeón que hay en ti. No, hombre. Suenan bonitas, pero no es la esencia por la cual somos cristianos evangélicos y por la cual nos congregamos y por la cual seguimos a Cristo. El problema del encorvamiento es un problema de columna vertebral. Perdió la fuerza la columna vertebral para mantenerse erguido. Es un problema de doctrina sana. Es un problema porque ya solo hay doctrina muerta. Y mucha gente está en lugares donde hay doctrina muerta que no le dan vida a nadie. El evangelio del Señor Jesucristo, Él dijo: yo vine para darles vida, y para darles vida en abundancia, hombre. Deja de ver el problema. Deja de ver lo que no tienes y mira todas las promesas que Él te ha dicho. ¿Sabes cuál es una de las promesas más grandes que tenemos? Que Él va a venir por nosotros.
ese día el mundo se va a parar. Ese día los reyes se van a arrodillar. Ese día no habrá necesidad de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram para anunciar que Él viene. Porque habrán trompetas en el cielo que anunciarán su venida, iglesia. Habrán trompetas en el cielo que dirán: el esposo viene. Él viene. Y los que estén preparados se van a ir con Él. Nos iremos con Él, iglesia. Y yo quiero que usted esté ahí. Yo quiero que usted esté ahí. Yo quiero que ustedes estén ahí. Yo quiero que ustedes estén ahí. Si no, no habrá valido la pena abstenerse de tanto, hombre. Vale la pena abstenerse por Cristo. Vale la pena decirle no al pecado. Vale la pena, iglesia. Vale la pena decirle no, estoy guardándome para mi Señor. Dios anda buscando una iglesia que valga la pena. Una iglesia que diga: valió la pena el sacrificio.